La paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros. May the peace and the grace of the Lord be with each one of us. Nos sentimos gozosos de poder considerar este aspecto de los logros We are very joyful to consider this aspect of achievement. y en este contexto vamos a orientarlo acerca de la célula básica y fundamental de la sociedad, que es la familia. And in this context, we are going to orientate it in the family cell that is the family. Vamos a tener dos secciones. We are going to have two sections. La primera que vamos a considerar ahora cubre elementos del Antiguo Testamento The first section that we are about to consider cover elements from the Old Testament. y la próxima será sobre el Nuevo And the Testamento. next one will be about the New Testament. Y de hecho son 7 elementos entre ambas secciones de las Sagradas And Escrituras in fact, there are 7 elements between both parts of the Holy Scriptures, en las que vamos a analizar los logros que debemos y podemos, con la ayuda de Dios, alcanzar. in which we are going to analyze the achievements that we can and we may, with God's help, achieve. Bien, pasemos al primer elemento que es realmente importante. Let's go to the first element that is really important. Cada uno de nosotros genera una imagen. Each one of us generate an image. Es decir, es imposible que no seamos conscientes que generamos un área de influencia. It is impossible that we don't realize that we generate an area of influence, Queriéndolo o no, either if we want or if we don't. cada uno tiene una esfera menor o mayor de proyección, de transferencia de lo que realmente es. Each one of us has an sphere. It could be bigger or smaller of a transference of what we are. Así que nunca debemos ni siquiera jugar con el pensamiento que nosotros somos irrelevantes o no creamos huella en el mundo. So we should never even consider the thought that we are irrelevant or that we are not creating a footprint in this world. Porque cada uno de nosotros genera trascendencia. Because each one of us is generating a transcendence. Y vamos a ver qué imagen nosotros tenemos que tener claro acerca de lo que transferimos. And we need to have a clear image about what we are transferring. Tenemos 2 citas que queremos considerar. We have 2 Bible verses that we would like to consider. Tenemos el ideal We have the ideal y tenemos el transformado. and we have the transformed one. En Génesis 1, 26 al 27, In Genesis chapter 1, verses 26 to 27, tenemos la imagen y la semejanza con la que Dios creó al ser humano, hombre y mujer. we have the image and the likeness with which God created men and women. Y era de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. And it was according to his image and according to his likeness. Así que la transferencia generacional hubiera sido absolutamente perfecta. So the generational transference should have been absolute perfect. Bien, pero nosotros sabemos que en Génesis 3 hubo un punto y aparte en esa conexión entre Dios y la humanidad. But we know that in Genesis 3 there was a final point and a different sentence between God and the humanity. Y veamos cómo la Biblia presenta la forma de transferencia que nosotros realizamos en Génesis 5:3. And let's see how God is the Bible is presenting this way of transference that we are talking about in Genesis 5. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Let's read Genesis chapter 5 verse 3. And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness after his image and called his name Seth. Cuando nosotros tenemos hijos, When we have children, tenemos que pensar en la transferencia que realizamos. we need to think in the transference that we are making. Es no solamente genética, It's not just genetics, es cultural, it is cultural, es racial, it is racial, es social. it is social. Es decir, nosotros transferimos genéticamente, culturalmente, That is- lo que somos. That is to say that with our genetic and with our culture, we transmit to our kids what we are. Los hábitos alimenticios, The food habits, la forma de comprender el medio ambiente, the way to understand the environment, el sentido afectivo, our feelings, our affection,
Todo lo comunicamos. We communicate everything. Cuando hemos tenido carencia empática en nuestra vida, When there were some things that we were lacking in our life, empathy, empathy, son padres que tienen problemas de comunicar afecto. these are parents that they have difficulty showing affect. Por showing ejemplo, love. son proveedores materiales. For example, they provide the material things. Hay padres que piensan, bueno, yo les doy una buena casa, They are parents who think, oh, I provide a very good house for my children. buena educación, buen alimento, I buena provide ropa, good education, good food, good clothes, y ya está. and that's it. Pero eso es una carencia de previa empatía afectiva. But this is lacking previous empathy. Por lo tanto, es muy importante que antes de proceder con transferencia generacional, So for the same reason, it's very important that before we start making this transference to our next generation, pensemos en la imagen y la semejanza que estamos transfiriendo. we may see in the image and also the likeness that we are transmitting, Porque es fundamental. because this is fundamental. Cada uno de nosotros ha pasado por traumas y disfuncionalidades en su vida. Each one of us has had different traumas in our life. La disfuncionalidad es parte de nuestra existencia. Dysfunctionality is part of our existence. Entonces no podemos obviar esto, So we cannot ignore this, porque no hay individuos perfectos, ni familias perfectas, ni sociedades because perfectas. there is no perfect individuals, no perfect family, no perfect society. Pero cuando nosotros somos conscientes de la semejanza y la imagen que transferimos, But when we are conscious of our image and our likeness that we are transmitting, nosotros tenemos control sobre el proceso transferencial. we have a control on this process of transference. Y esto es muy importante. And this is really important. Y es muy significativo que la hermana White dice, And it's so significative that Sister White tells us nuestras debilidades y virtudes our weakness and our strength se multiplican en nuestros are hijos. multiplied in our kids, Positivos o negativos. either positive or negative. Y esto es algo que no puede evitarse. And this is something that cannot be avoided. O sea, eso es un hecho. This is a fact. Lo que sí podemos hacer What we can do es controlar el proceso de is to transferencia. control the process of transference. Pero para eso tenemos que tener claro como individuos But for this, we need to have clear as individuals cuál es la imagen y la semejanza que nosotros estamos proyectando. what is the image and what is the likeness that we are projecting. Y por eso el primer y básico valor como logro en una familia And for that reason, the first and most basic value in a family es que ambos cónyuges is that both spouses tengan conciencia have conscience de lo que van a transferir of what they are going to transmit y establecer los elementos de corrección necesarios. and establish the elements for correction that are necessary. Porque nosotros transferimos tanto nuestra consistencia interna Because we transmit our internal consistency como también la externa. as well as the external. Porque a veces pensamos, oh, mira, este niño se parece a su papá, a su mamá, qué lindo. Because sometimes we think, oh, this child looks like his mom or look like his dad. Oh, so nice. Y por dentro, ¿a quién se parece? And in the inside, who does he look like? ¿Cuál es la imagen? What is the image? ¿Cuál es la semejanza? What is the likeness? Por lo tanto, los padres estamos en control de esa situación. So parents, we are in control of that situation. O deberíamos. Or we should. Por lo tanto, aquí tenemos las dos perspectivas. So we have here the two perspectives. En Génesis 1 tenemos la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. In Genesis 1, we read about the image and the likeness of God in human being. Mientras que en Génesis capítulo 5 While in Genesis chapter 5, tenemos la imagen y la semejanza del individuo hacia otro individuo. we have the image and likeness of an individual to another individual. Así que la conversión personal, So the personal conversion, la dependencia espiritual de Dios, our spiritual dependency on God, es una absoluta necesidad antes de generar progenie. is an absolute necessity before we have kids.
Si ya los tenemos, if we already have them, aún estamos a tiempo, we are still in time. mientras hay vida y esperanza. As long as there is life, there is hope. O sea, tenemos que pensar qué estamos transfiriendo. We need to think, what are we transmitting? Porque en el momento que somos padres, Because in the moment that we become parents, tenemos una vida generacional. we have a generational life. Porque cuando nosotros moremos, Because when we die, lo que hemos dado what we have given es lo que va a formar la próxima generación. is going to form the next generation. ¿Y qué es lo que estamos transfiriendo? And what are we transmitting? Ese es nuestro primer elemento de reflexión. This is our first element for reflection. Vamos a ir al segundo. Let's go to our second element. Esto se ha bloqueado. No, estamos bien. Después de la conciencia de quiénes somos After the conscience of who we are y cómo transferimos lo que somos, and how do we transmit what we are, nuestro segundo elemento es el estilo de vida. our second element is the style of life. Cuando una pareja decide unir sus vidas, When a couple decide to join their lives, tienen que reflexionar sobre los elementos previos al matrimonio. they have to reflect about the elements that are before the marriage. Es decir, tienen las mismas prioridades, el mismo proyecto de vida. That is to say, do they have the same priorities? Do they have the same project of life? Por ejemplo, ¿cómo piensan en su sistema administrativo? For example, what are their thoughts about their administrative system? ¿Qué sistema educativo van a implementar en sus hijos? What educative system they are planning to use for their kids? ¿Cómo coordinan sus propias virtudes o eliminan sus propios defectos? How do they coordinate their own virtues, or how do they eliminate their defects? Porque se crea un estilo de vida. Because a style of life is being created. En el momento en que dos seres se unen con el propósito de permanecer para siempre juntos. In the same moment that two human beings unite with the purpose to remain together forever. A veces ese estilo de vida es circunstancial Sometimes this style of life is just circumstantial. o es una reflexión posterior al acto de haber contraído matrimonio. Or is a later reflection after they got married. Y entonces pues se producen crisis significativas And in that moment there are significant crises. porque no hay coincidencia en el proyecto de vida. Because there is no coincidence in their project of life. Génesis 18 nos da un ejemplo muy interesante. Genesis chapter 18 gives us an example that is very interesting. El versículo 19. Verse 19. Abraham tenía que crear un estilo de vida. Adam had to create an style. Abraham. Sorry. No, es okay. Abraham had to create a style of life. En un espacio, en una localización nueva para él. In a space and in a location that was new to him. Y en una relación disfuncional. And in a dysfunctional relationship. Si nosotros pensamos por un momento el nivel de estrés y de desubicación que la familia de Abraham tuvo que pasar, If we think just for a moment the level of stress that the family of Abraham had to suffer, es decir, ellos vivían en Mesopotamia, that is to say, they were living in Mesopotamia, el territorio de Irak the actualmente, land of Iraq nowadays, cerca del Golfo Pérsico. close to the Persian Gulf. Así que ellos ascienden por toda Mesopotamia So they had to go up through all Mesopotamia, aproximadamente 850 kilómetros about 850 kilometers, y después descender hacia el territorio de Canaán en ese tiempo. and after that they had to go down to the land of Canaan at that Pero en la moment. mitad del camino se muere el padre de Abraham. But halfway in their journey, the father of Abraham died. El otro hermano decide no acompañarlo y quedarse a la mitad del camino, en Harán. The other brother of Abraham decided not to accompany him anymore and remain there halfway. Pero él continúa. But he continues. Lot se une a él y ellos avanzan hacia la promesa. Lot united to Abraham and they both together move forward to the promised land. Nunca habían estado en ese territorio. They had never been in that territory. O sea, era una situación extrema. So it was an extreme situation. Y después ellos tenían el problema de que no tenían hijos. And after that, they had the problem that they had no children. Entonces, ¿cómo adecuar la promesa
con la realidad. So how could they adequate the promise with the reality? Y bueno, pues hicieron cosas que sabemos que no eran So adecuadas. they did things that we know that were wrong. Cuando hablamos de familias, no estamos hablando de perfección en estado puro, When we talk about families, we are not talking about perfection in its pure state, porque no existen los humanos, because there is no perfect human. ninguno de nosotros, None of us. lamentablemente. Unfortunately, Estamos none of us is. en el proceso. We are in the process. Abraham cometió graves errores Abraham made serious mistakes, y su esposa también, and his wife as well, y los transfirieron. and they were transferred. Por eso, hermanos, cuando estudien las genealogías, That's why, brethren, when you study genealogies, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué la Biblia nos pone capítulos sometimes completos we de say, genealogía? what does the Bible give us complete chapters of genealogies? Es decir, a nosotros, ¿qué más nos da los nombres So, del padre, del hijo y what del is nieto? important to us to know the name of the father, the grandfather, the grandchildren, Porque es fundamental. because it is very important. En nuestro primer punto, el de transferencia. In our first point, the transference, Abraham mintió acerca de su esposa. Abraham lied about his wife. Isaac mintió acerca de su esposa. Isaac lied about his wife. Y Jacob le mintió a su padre, a su hermano y a su suegro. And Jacob lied to his father, to his brother, and to his father-in-law. Hermano, hubo transferencia. Brethren, there was transference. Ya era un estilo de vida el hacer manipulación de las cosas. It was a style of life to make manipulation of the things. Hermanos, por eso la Biblia nos lo explica. Brethren, that's why the Bible is Porque la explaining Biblia to us. es la historia de la familia humana. Because the Bible is the story of the human family. Pero eso, But los these- errores cometidos, The mistakes made fueron restaurados. were restored. Por eso, hermanos, no se imaginen que tienen que ser For that perfectos reason, como brethren, padres, tener una familia perfecta. don't think that you have to be perfect parents. Don't think that you have to have a perfect family. Pero tenemos que tener la petición, la oración a Dios para alcanzarlo. But we need to pray God. We need to ask God to reach this. Pero en ese proceso nosotros fracasamos y posiblemente nuestros hijos tengan fracasos. But in that process, we may fail, and our children may have failure as well. Eso no justifica lo incorrecto, This doesn't justify any wrongdoing, pero nos permite aprender. but allow us to learn. Hay dos formas en que nosotros resolvemos una situación. There are two ways in which we may solve a solution. We may solve a situation. Es sorry. victimizarse One is to make ourselves victims cuando algo sale mal when something comes wrong, o or reconocer, recognize, aprender, learn, corregir correct, y avanzar. and move forward. Ese fue el caso de Abraham. That was the case of Abraham. Y el Señor se lo confirmó. And the Lord confirmed this to Y him. por eso se hizo una transferencia And for that reason, a transference was made que estaba basado en un estilo de vida. that was based in a style of life. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Genesis 18:19. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Este es un estilo de vida. This is a style of life. Tenía Abraham valores que debía transferir Abraham certain values that he had to transmit. y tenía que guardarlos, And preservarlos, he need to keep them, he need to preserve them, para que su descendencia fuera copartícipe de esa bendición. so that all his descendants were participating of this blessing. Y de hecho, And in fact, Dios le confirma a Isaac lo que le había prometido a Abraham. God confirmed to Isaac the same promise that he had given to Abraham. Y pasaron años hasta que Rebeca pudo concebir. And many years went by before Rebekah was able to bear a child. Porque si Sara tuvo el problema de concebir, también lo tuvo Rebeca. Because if Sarah had a problem to conceive a child, Rebekah had it as well. Y Raquel también lo tuvo. And Rachel had it as well. Entonces, hermano, no piensen, bueno, pero ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Todas eran estériles? Well, don't think about what will happen with these women. None of them could bear a child. Un triunvirato.
3 women. Hermano, esto no es por casualidad. Brethren, this is not for casualty. Por eso ustedes tienen que ver la secuencia en las narraciones bíblicas. For that reason, you need to analyze the sequence in each story in the Bible. Y esa narrativa nos permite comprobar que el estilo de vida fue satisfactoriamente transferido. And this narration allows us to know that the style of life was successfully transmitted. Porque cuando Dios llama a Moisés para que vaya a Egipto, Because when God called Moses to go to Egypt, dice lo que yo prometí. he says, what I have promised. Yo soy el Dios de Abraham, I am the God of Abraham, el Dios de Isaac the God of Isaac, y el Dios de Jacob. and the God of Jacob. Claro, en toda esa transferencia hubo desviaciones significativas. In all that transfer, and there were some deviations and detours significant. Pero alcanzaron victoria. But they reached victories. Entonces, los obstáculos no debemos verlos como impedimentos, So we shouldn't look at the obstacle as something that is avoiding us, preventing, sino que es una oportunidad. but rather as an opportunity. Las dificultades, los fracasos nuestros o de nuestros hijos, Our difficulties, our failures, or the one of our children, tenemos que asumirlos como realidades de aprendizaje. we need to assume them as realities for learning. Nuestro hijo o hija es consciente de una debilidad de carácter. Our son or our daughter is conscious of his or her weaknesses of character Por una circunstancia específica que se ha dado. for a specific circumstance that happened. ¿Significa que ya no hay solución, que bueno, esto ya es el fin del mundo? Does it mean that there is no solution? Does it mean that this is the end of the world? No. No. Es una oportunidad para ayudar a nuestros hijos en esa situación específica revelada como una debilidad. No, this is an opportunity to help our son or our daughter in that specific situation is an opportunity. Y después proyectarlo sobre nosotros. And then project this on us. O sea, no distanciar la realidad paterna de la filial. Don't make a difference between the reality of the parents and the child. Porque Dios lo ponía en conjunto. Because God placed it together. Y de hecho está repetido innumerables veces. And in fact, it's been repeated many times. El Dios de Abraham, de The God Isaac of y de Jacob. Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. La transferencia se mantuvo. The transference was there. El estilo de vida se confirmó. The style of life was confirmed. Pero eso no quería decir que fue perfecto todo el proceso. But that doesn't mean that the process was perfect all along. Pero necesitamos como tercer principio la sistematicidad. But as a third principle, we need the system. The system. The system. Deuteronomio 5, del 5 al 9, nos habla del sistema que tenemos que generar. Deuteronomy 3 from verses 5 to 9 is talking us about the system that we need to generate. Y de hecho tiene 3 fases. And in fact, it has 3 different phases. Y fíjense cómo Dios le presenta el plan de acción de la familia. And look how God is presenting the plan of action for family. El pueblo ya estaba estaba ante Canaán. The people were right before Canaan. Este es un discurso de despedida de Moisés. This is a farewell speech from Moses. Si ustedes quieren estudiar todo el resumen de Éxodo, Levítico y Números, lean Deuteronomio. If you want to study a summary of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, read Deuteronomy. Y en esos 5 discursos que hizo Moisés, And in these 5 speeches that Moses gave, él presenta plan para la directiva espiritual del he pueblo de Dios. presented a plan for the direction of the people of God. Presenta también el liderazgo de familia He was also presenting the leadership for family y la administración conjunta de la nación. and the administration together of the nation. Bien, este es el de la familia This is the one for family. y lo vamos a sintetizar. And we are going to summarize it. En Deuteronomio 5, del 5 al 9, In Deuteronomy 5, from verses 5 to 9, bueno, veo que no se puede ver bien, I see that you cannot see very well pero in the dice, screen. y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 5 leyó, ¿verdad? Sí, 5 y 6.
And I stood between the Lord and you and that time to shew you before the word of the Lord. For ye were afraid by reason of the fire, and went not up into the mount, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. ¿No es este? No, son el versículo 5. 5. Este es Sí. el- este es Bueno, el que leí. yo me he equivocado entonces. Es el Bien. 5:5. Sí. Entonces déjame ver. You shall have no other. No, estamos. ¿No es ese? No. Sorry. Bien, voy a corregir la cita bíblica después. I'm going to correct the Bible verse later. Aquí se nos habla de los padres primero. Here is talking about the parents. Y habla de cómo los padres deben tener sobre su corazón And it talks about how the parents need to have on top of their heart la palabra, the word, lo que Dios ha dicho, what God has said, el amor a Dios, the love to God, en 3 áreas. in 3 areas, En el corazón, in the heart, en el alma in the soul, y con todas las fuerzas. and with all their strength. ¿Qué es esto? What is that? El corazón es el símbolo de nuestra mente. The heart is the symbol of our mind, Nuestra capacidad mental, our mental capacity, nuestra capacidad de decisión, our capacity to decide, nuestra existencia. our existence. Porque Dios sopló en Adán y llegó a ser un alma viviente. Because God blew on Adam and made him a living soul. Él llegó a la existencia. He came into existence. Era una materia He was a subject. y ahora matter, estaba vivo. And now he was alive. Entonces, no solo nuestra capacidad pensante, So not just our thinking capacity, sino nuestro sentido de existencia but our sense of existence y todos nuestros esfuerzos. and all our being. Ya, it's chapter 6. Ya. Gracias. Gracias. Esos 3 elementos, So these 3 elements, estructura mental, mental structure, objetivo de existencia objective of existence, e implementación, and implementation deben ser parte de cada uno de los padres. must be part of each one of the parents. Entonces, cuando esto está en posesión, When this is in possession, entonces then vamos a los próximos let's versículos. go to the next Bible verse. Y la repetirás a tus hijos. And ye shall repeat to your children. Hermanos, hemos escuchado el testimonio esta mañana. Brethren, we heard the testimony this morning. No podemos dar lo que no tenemos. We cannot give what we don't have. Pero hermanos, tenemos que explicarles a nuestros hijos nuestra experiencia de conversión. But brethren, we need to explain to our kids our conversion experience. Fíjense que Dios les dijo, y les contarás a tus hijos cómo te llevé por el desierto, todas las cosas que pasaron. Tienes que contárselo. God told to the Israelites, and ye shall tell to your children how I brought you out of Egypt, how you went through the desert. You have to tell them. Porque generalmente queremos crear una imagen de ideal, de perfección ante nuestros hijos. Because we generally want to create an ideal, an image of perfection in front of our kids. Pero hermanos, nuestra vulnerabilidad ayuda a nuestros hijos. But brethren, our vulnerability helps our kids. Nosotros tenemos que explicarle también las luchas por las que nosotros pasamos. We need to explain to our kids the struggles that we went through. Obviamente de acuerdo a la edad y las circunstancias. Obviously, according to the age and to the circumstances. Por ejemplo, durante la adolescencia nuestros hijos tienen crisis de apariencia externa. For example, during the teenager age, our kids may have a crisis about their appearances. ¿Ya? Yo le expliqué a mi hija. I explained to my daughter. Desde que yo me acuerdo hasta que tenía 20 años tenía complejo de mi apariencia. Since I remember until I was around my 20s, I have complex with my personal appearance. Yo era la más alta de la clase, I was the taller in the class, en todas las escuelas. in every school. Para las fotos de la escuela, For the pictures in the school, a mí me ponían con los niños atrás. they will put me with the boys in Yo the quería back. estar como amiguita al lado, I sentada wanted to be en with la my foto. friend, sitting next to her Pero in me the decían, picture. no Raquel, si a ti te ponemos delante te pasa todo el mundo. Atrás con los But they would niños. say, no, Raquel, if we put sea, sit you at the front, you will cover all the ones that are in your back. Cuando nos distribuyeron para prácticas de deporte, When they were making the distribution for sport, yo quería hacer atletismo. I wanted to do athleticism. Y me dijeron, no, lo tuyo es baloncesto. And they say, no, you need to play balance. Porque eres la jirafa de nuestra basketball. clase. Because you are the giraffe in the class. Entonces, a ver, esto es algo que a uno pues So, lo sigue. This is something that affects you. ¿Sí? Entonces,
eso hay que explicarlo a nuestros hijos, So por lo we que need to nosotros hemos explain pasado. this to our kids. We need to explain the situations that we went through. Ellos les hacen entender que, bueno, cuando nos conocen a nosotros tenemos, no sé, 20 y pico de años, 30, 40. They may think that when they get to know us, we have 23, 24, maybe 30. Y ya pues lo hemos superado teóricamente. And we theoretically have overcome it. Pero ellos están recién pasando por esto. But they are just going through this. Entonces, expliquémosle cómo, de qué manera nosotros superamos estas situaciones. So let's explain it to them. How did we overcome these situations? Pero para eso tenemos que haberlo tenido dentro, But for this, we need to have had it inside of us, en nuestro corazón. in our heart. Ha tenido que convertirse en una experiencia pensada It had to become an experience that we think about y consciente. and conscious. Y eso tiene un impacto And this has an impact, especialmente significativo, siguiendo a significant impact, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6. according to Deuteronomy chapter 6. Dice, lo tuyo, lo que tú tienes en tu corazón, en tu existencia, lo repetirás. What you have in your heart, what you have in your existence, you need to repeat it. Pero no es en una forma casual. But this is not in a casual way. Aquí dice, Here says, hablarás de ellas en tu casa, you shall talk about these words in your house, andando por el camino, walking in the way, al acostarte when you lay down, y cuando te levantes. and when you rise up. Todo el tiempo. That means all the time. Empieza el día, Start the day, termina el día. the day ends. No le vamos a decir, siéntate que te voy a contar la historia de mi vida. We Ese are no es el punto. not going to say, sit down, I'm going to tell you the story of my life. Sino That's not que the point. en el desarrollo del día, de las circunstancias, como se den, But during the development of the day, during the circumstances, nosotros tenemos que vincular tres elementos. we need to join three elements. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Who is God in our life, Lo que somos nosotros what we are, y lo que ellos están pasando. and what they are going through. Ese triángulo This triangle, genera Generates- el vínculo empático padres e hijos. this generates empathy between parents and kids. Y si logramos ese vínculo empático afectivo entre padres e And hijos, if we are able to create this empathic association between parents and kids, el proceso va a ser significativo. the process will be significant. Pero eso no termina ahí. But this doesn't finish there. Hemos tenido la primera fase es We had individualmente only the con first Dios nosotros. phase, and the first phase is individually ourselves with God. Después la dinámica hacia nuestros hijos. Then the dynamic to our children. Pero después nos vamos a la parte 3. But then we go to part 3. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Y el próximo. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Es interesante la descripción, It is very interesting, the description. porque si se fijan, la primera fase es nuestro interior. Because if you realize, the first phase is our interior. La segunda es The la second vinculación con nuestros is the hijos, vinculation with our kids. la dinámica de The acercamiento. dynamic to come closer Pero to our este kids. tercero, But this third element, de nuevo, tiene que ver con nosotros. again, is related to us. Así que tenemos una doble funcionalidad. So we have a double function. Es en relación a la localización It donde is- estamos situados It como is familia. about the location where we are situated as families. Lo que hacemos es nuestra mano. What we do is in our hand. Nuestros ojos es lo que vemos. Our hand, our eyes is what we see. El Señor Jesús dijo, la luz del cuerpo es el ojo. The Lord Jesus says the light of the body is the eyes. Lo que nosotros percibimos y asumimos como realidad conforma nuestra existencia. What we perceive or we assume as a reality is what our existence is made out of. Es la narrativa de nuestra propia It's existencia. the narration of our own existence. Porque podemos contar la misma historia con conceptualizaciones diversas. Because we may tell the same story with different concepts.
se nos dice algo interesante, dice, estarán como frontales en tus ojos. And something very interesting is told to us, and it says that they shall be as a sign upon thy eyes. El nódulo frontal Frontal nodule, lobe, es el que nos permite tomar decisiones. is the one that allowed us to take decisions. Es donde está nuestra conciencia. It's where our conscience is. Es lo que comunica el hemisferio norte y sur de nuestro cerebro en el desarrollo It's what helps to neuronal. communicate the north and south hemisphere inside us during our neuronal development. Y para eso And for that, debemos ser conscientes de qué valores son los que conforman lo que we need somos. to be conscious of what are the values that conform us. Además de eso se nos dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. And also it tells us, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. ¿Recuerdan lo que describió Éxodo 12? Remember what Exodus 12 was describing? Es la primera vez que celebraban la Pascua. It was the first time they were celebrating the Passover. Y el Señor les dijo, deben poner sangre en los dinteles y en el poste. And the Lord Jesus told them that they had to put blood on the doors. ¿Por qué tenía que ser afuera? Why does this have to ¿Cuál be era la outside? razón? What was the reason for Dijo, this para to que be el ángel outside? identifique. So that the angel may identify. ¿Eso era todo? Was that all? Hermanos, como familia no vivimos solo en el círculo interno de Brethren, puertas as adentro, a family, we don't live just in the internal circle from the door inside, sino que nosotros tenemos una proyección externa como familia. but we have an external projection as a family. Y las personas crean una identidad de qué somos como familia. And people create an identity of what we are as a family. Seamos conscientes o no, eso sucede. Either if we are conscious or not, this happens. Así que debemos ser conscientes de esa imagen So we externa. need to be conscious of this image that we are projecting outside. Quiero sintetizar estos elementos en un ejemplo I bíblico. want to summarize all these elements in a Bible example. Y es el profeta Isaías. And this is Prophet Isaiah. Isaías 8, 3, 4 y el capítulo 7 y 3 Isaiah 8, 3, 4 y el capítulo 7 y versículo and 3 chapter 7, 3. tenemos la biografía de Isaías. We have the biography of Isaiah. No tenemos dudas que Isaías era profeta, We don't have any doubts that Isaiah was a prophet, pero él estaba casado but he was married. y tuvo 2 hijos varones. And he had two sons. Y la esposa era profetisa. And his wife was a prophetess. Y eso es muy interesante. And this is very Dice, y interesting. me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salar Hasbaz. And I went unto the prophetess, and she conceived, and bare a son. Then said the Lord to me, call his name Maher-shalal-Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. For before the child shall have knowledge to cry, my father and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria. Y ahora Isaías 7:3. And now Isaiah 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo. Then said the Lord unto Isaiah, go forth now to meet Ahaz, thou and Shear Hashub, thy son. Fíjense qué interesante. Look how interesting. Entonces, Isaías era profeta. Isaiah was a prophet. Fue casi 40 años de ministerio. He had a ministry of over 40 years. Él anunció la deportación de las 10 tribus. He was Del norte. announcing the deportation of the 10 tribes in the north. También la destrucción del imperio asirio. He also announced the destruction of the Assyrian Empire. También presentó el cautiverio que tendrían las 2 tribus del sur, He also presented the captivity that the two tribes in the south will face bajo el imperio babilónico, under the Babylonian Empire, y la liberación bajo el imperio medo-persa. and the freedom that will come under the Medo-Persian Empire. Todo ese es el periodo del ministerio de Isaías. All that is the period of the ministry of Isaiah. Su esposa era profeta también. His wife was a prophet, Y ellos tuvieron 2 varones. and they have 2 sons. Y Dios les dijo el nombre que le tenían que poner a And sus God hijos. told them the name that they had to name their kids. Porque
Y fíjense que siempre usamos esta cita que dice yo y los hijos que tú me diste. And consider that we always say, me and the children that he gave me. Eso lo encontramos en Isaías 8:18. We find that in Isaiah 8:18. Pero el contexto es muy importante, But the context is very important. porque dice, "He aquí yo y los hijos que me dio Jehová", 8:18, Because 8:18, somos por señales y presagios en Israel. it says, behold, I and the children whom the Lord hath given me are signs and wonders in Israel. Es interesante el proyecto de vida de Isaías en su familia. It is very interesting to know the project of life of Isaiah and his family. Ambos eran profetas, el esposo y la esposa. He was a prophet and she was a prophetess. Y ahora tienen dos varones. And they had two sons. Y el nombre que llevaban, And the name that they had, el propósito por el cual los the tuvieron, purpose why they had these sons, es para que declararan profecías. it was to declare prophecy. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos hijos, Now, brethren, when we have kids, ¿cuál es el propósito? what is the purpose? ¿Tenemos un propósito o no tenemos un Do we propósito? have a purpose for our kids or no purpose? O los tenemos porque, bueno, están. Or do we just have kids because just? O sea, como ya están, pues los Oh, tienes. they came, so I had no choice. Estos hijos eran con propósito. These children were with a purpose, Y el nombre identificaba ese propósito. and their name was identifying the purpose. Un hijo se child. significaba, Sear Yasuf significaba remanente volverá. Sear Yasuf was meaning the remnant will come back. Maher Salaf Hasbaz Maher Salaf Hasbar significaba el despojo se apresura. was meaning. ¿Despojo? Ya, Um, es el versículo de 8:4 de Isaías, gracias. la segunda parte. The name of the second one was meaning that shall be taken away. O sea, la destrucción de Samaria. That is to say, the destruction of Samaria. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos hijos, So, brethren, when we have kids, tienen que tener un propósito, they need to have a purpose, un sentido, a sense, una parte del plan de salvación. a part of the plan of salvation. Porque en una ocasión que Isaías tenía que darle un mensaje al rey impío que era Acaz, Because in one occasion that Isaiah had to give a message to the empire king that was Ahab, lo hemos mencionado en Isaías 7:3, we read it in Isaiah 7:3. Dios le dijo que fuera con el hijo. God told him to go with his son. Le dijo, ve con tu hijo y dale este mensaje al rey. He says, go with your son and give this message to the king. Y era un mensaje catastrófico. And it was a catastrophic Pero Dios le message. dijo, tú te lo llevas a él. But God says, bring your son along. Y el mensaje, pues no era muy esperanzador, la verdad. And the message was not giving any hope. Y sabemos que a Isaías lo cerraron. And we know that Isaiah was close. No, lo cerraron, Sí, lo aserraron. Yeah, they killed him, they murdered him with a saw. Manasés, el rey Manasés lo hizo. King Manasseh. Entonces uno dice, bueno, pues vaya legado que le ha dejado los hijos. So we say, oh, what an inheritance that he left to his kids. Pero todos eran parte de ese plan de But vida. all of them were part of that plan of life. Y fueron nacidos con un propósito. And each one of them was born with a purpose. Este es un mensaje para nosotros. This is a message for us. Los 3 puntos de logros que hemos mencionado The- antes de este ejemplo The 3 points of achievements that we have mentioned before this point están absolutamente implementados en la vida de are Isaías. absolutely implemented in the life of Isaiah. Así que cuando nosotros decimos, aquí estoy yo y los hijos que tú me diste, So when we say, here I am and the children that God gave me, entendamos el contexto de Isaías. let's understand the context of Isaiah. Eso no quiere decir que todo fue felicidad y maravilla. This doesn't mean that everything was happiness and wonderful.
Fue muy terrible, muy It sufriente la was vida de terrible, Isaías. and the life of Isaiah was full of suffering. Pero su familia era una en propósito y proyecto de vida. But his family was one in purpose and in project of life. Y alcanzaron los logros establecidos por And Dios. they achieved the achievements that they have established. Quiera el Señor ayudarnos a aprender de estos importantes ejemplos. May God help us to learn from these important examples. Y continuaremos con el Nuevo Testamento. And we will continue with the New Testament. We want to thank Sister Raquel for this wonderful presentation. Queremos agradecer a la hermana Raquel